Nerón es recordado como aquel tirano que tocaba la lira mientras Roma ardía, el símbolo del tirano absoluto de la historia de Roma. Pero la realidad de esa imagen es muy diferente. Puede ser más propaganda que verdad. Hoy vamos a ver quién fue realmente Nerón, cómo llegó al poder siendo prácticamente un adolescente y cómo terminó convirtiéndose en la persona más poderosa del Imperio Romano. Para entender a Nerón, primero tenemos que entender su momento, su contexto histórico. Estamos en el siglo I después de Cristo. El Imperio Romano ya no es una república, pero tampoco es una monarquía en el sentido estricto. El poder está en manos del emperador, pero el Senado sigue existiendo. El ejército tiene un papel decisivo y la opinión pública en Roma también tiene un peso muy importante. Antes de Nerón gobierna el emperador Claudio. Claudio adopta a un joven llamado Lucio Domicio Enobarbo, que es el hijo de su cuarta esposa, Agripina. Este joven será el futuro Nerón. Y aquí hay algo clave. Nerón no llega al poder por méritos militares, ni por una carrera política tradicional. Llega al poder por una adopción. En el año 54 después de Cristo, el emperador Claudio fallece. Las fuentes antiguas insinúan algo importante sobre este tema, y es que su muerte no fue completamente natural. Muchos historiadores antiguos sospechan que pudo haber sido envenenado, y las sospechas se centran en Agripina, la madre de Nerón. Tras la muerte de Claudio, Nerón se convierte en emperador con solo 16 años de edad. Al principio su gobierno no es caótico, porque el poder realmente está controlado por otros, principalmente su madre. Pero no solo su madre tiene una gran influencia en nuestro joven emperador, sino también el filósofo Séneca, que actúa como consejero y como tutor del joven. Además, encontramos figuras también importantes como el prefecto Burro, quien controla a los pretorianos, la guardia personal del emperador. Durante este periodo, el gobierno es relativamente estable. Incluso hay reformas moderadas, pero esta estabilidad dura poco. Con el paso del tiempo, el gobierno de Nerón empieza a perder diferentes apoyos. Primero rompe con su madre Agripina. Las fuentes dicen que la relación se vuelve cada vez más tensa y finalmente Agripina es asesinada por órdenes del propio Nerón. Después se produce un distanciamiento de Séneca y poco a poco empieza a gobernar con más y más libertad, pero también con mucho menos control. En esta situación en la que toma las riendas de su propio gobierno, el gasto público aumenta. Nerón se preocupa mucho por las clases más bajas, empieza a gastar grandes cantidades del erario público, el dinero con el que contaba el imperio, en dos cosas muy importantes: pan y circo, alimentación para la plebe y juegos, gran cantidad de juegos para tener contenta a la población. Los espectáculos se vuelven muy frecuentes. Las élites romanas, que la gran mayoría conforman el Senado, empiezan a distanciarse de Nerón, además, porque no ven bien este acercamiento a la plebe. Si queremos conocer cuál fue el motivo de este distanciamiento entre el Senado y la figura de Nerón, tenemos que tener claros ciertos puntos. Lo primero, el populismo desde el mundo republicano siempre se había visto de una forma muy negativa. Que Nerón invirtiera gran parte del erario público en acercarse al pueblo, gastándolo en pan y circo, estaba muy mal visto por parte del Senado. Estaba muy en contra de todo esto. Por otra parte, todo el culto al arte desarrollado por Nerón, apoyando a artistas, escultores, al teatro, a pintores, le distanció aún más, pues todo este mundo, que además estaba muy relacionado con el mundo helenístico, estaba fatalmente visto por el Senado. Por otro lado, tenemos la privación del poder al Senado. Nerón había retirado muchos de los poderes, o estaba asimilando muchos de los poderes que antiguamente tenía el Senado. Además, Nerón empieza a tener una política muy agresiva contra los distintos miembros del Senado, obligando a muchos de ellos a suicidarse, una especie de terror político, recuperando aquella tendencia al asesinato político que había tenido uno de sus predecesores, Calígula. ¿Cuál es el problema a la hora de estudiar a Nerón? Que la gran mayoría de fuentes que nos hablan de este emperador fueron o apoyadas o escritas directamente por senadores, por lo que estos textos, estas fuentes, están muy influenciados por esa visión. Y estos senadores sí que tenían muchos motivos para odiarle. En el año 64 después de Cristo se produce un momento clave en el reinado del emperador Nerón. Este evento cambiaría todo. Sería el gran incendio de Roma.
Realmente no se sabe dónde comenzó el fuego. Lo que sí se conoce es que duró varios días. Destruyó barrios enteros y dejó a miles de personas en la calle. Aquí es donde nace el mito más famoso sobre la figura de Nerón. Y es que las grandes representaciones de Hollywood o la literatura o algunos historiadores han representado a Nerón tocando la lira mientras Roma ardía. Pero la realidad es mucho más incierta de todo esto. No existen pruebas ni fuentes de que realmente él provocara el incendio. De hecho, algunas fuentes indican que ni siquiera estaba en la ciudad cuando sucedió este desastre, por lo menos su inicio. Las fuentes sitúan a Nerón en su villa en Actium, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Roma, una villa costera al mar Mediterráneo. Lo que sí sabemos es lo que hizo después, y es que Nerón sí que estuvo realmente a la altura de la situación. Abrió las puertas de sus propiedades, casas, palacios, jardines, a aquellas personas más desfavorecidas que lo habían perdido todo en el incendio. Cuando consiguió apagarse el incendio, que duró varios días en Roma, Nerón comenzó un proyecto urbanístico de grandes dimensiones. Impuso nuevas normas urbanísticas y construyó un enorme palacio llamado la Domus Aurea, sobre los escombros de la antigua ciudad. Para muchos, esto sí que fue visto como una provocación, como si hubiera aprovechado la tragedia y a partir de aquí su imagen empezó a deteriorarse rápidamente. Después del incendio, la situación empezó a empeorar de forma muy progresiva. El gran problema se encontró en que se produjo ya un distanciamiento total entre el poder senatorial, la élite de Roma y Nerón. Nerón buscó un chivo expiatorio para culpar de este incendio. ¿Dónde lo encontró? En una pequeña secta de origen judío que venía de la zona de Israel, lo que en aquel momento se conocía como Palestina, en los cristianos. En los cristianos encontró ese grupo al que poder culpar el gran incendio que se había producido en Roma. La excesiva crueldad con la que castigó a los cristianos hizo que la población empezara a verle con cierto recelo. La crueldad, la locura, los excesos, la tiranía. Todo esto empujó a que la población perdiera gran parte de ese apoyo que le había dado a Nerón. Mientras tanto, en las provincias la situación también empeoró. Algunos gobernadores comenzaron a relevarse y el ejército dejó de apoyarlo. En esta situación el control del imperio empezó a desquebrajarse. Y es que por primera vez en mucho tiempo un emperador romano perdió el control real del poder. En el año 68 después de Cristo, Nerón es declarado enemigo público, lo que implica que cualquier ciudadano podía capturarlo, ejecutarlo o entregarlo a las autoridades sin ningún tipo de represalia. En este momento pierde todo el apoyo político y militar y huye de Roma. Aislado y sin aliados y sin el control del imperio, según la tradición, se suicida cuando sabe que está a punto de ser capturado. Sus últimas palabras habrían sido algo así como: «Qué gran artista muere conmigo». Con su muerte termina la dinastía Julio-Claudia, aquella iniciada por Julio César y la familia de Augusto, y comienza una nueva etapa de guerras civiles en Roma. Nerón pasó a la historia como aquel emperador loco y cruel. Pero cuando miramos las fuentes con detenimiento, la historia se vuelve mucho más compleja. Era un joven sin experiencia real de gobierno, rodeado de intrigas políticas, en un sistema extremadamente inestable. Quizás la pregunta no es si Nerón fue un monstruo, sino cuánto de ese monstruo fue construido después de su muerte. No debemos olvidarnos que todas estas persecuciones hacia el pueblo cristiano motivaron que posteriormente, tras la muerte de Nerón y con el paso del tiempo, se escribiera esta leyenda. Y es que Nerón llegó a verse en la tradición cristiana como la figura del anticristo. Que el cristianismo se convirtiera en uno de los pilares de la cultura occidental motivó que la figura de Nerón fuera tan castigada y que se viera de esta manera tan negativa, por lo que es muy probable que la visión que tenemos actualmente de Nerón esté tan distorsionada. Si os ha gustado este contenido, espero que os suscribáis y sobre todo comentadme qué os parece la figura de Nerón, qué opináis al respecto y sobre qué otros temas os gustaría que habláramos. Un saludo.